Hipertensión arterial. Para entender qué cosa es la hipertensión arterial como una enfermedad, debemos estudiar un poco la fisiología cardiovascular. Y dentro de la fisiología cardiovascular tenemos que enfocarnos en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué es este sistema y para qué nos va a servir? El sistema renina-angiotensina-aldosterona es una serie de interacciones hormonales que regulan a largo plazo la presión sanguínea y el volumen extracelular corporal. Este sistema renina-angiotensina-aldosterona se va a activar cuando hay diferentes circunstancias. Por ejemplo, hay pérdida de volumen sanguíneo, hay una caída en la presión arterial y en especial cuando hay aumento en la osmolaridad del plasma. Uno de los primeros componentes es la enzima proteolítica renina. Esta es secretada en el riñón por las células yuxtaglomerulares. Está compuesta por 406 aminoácidos y tiene una forma inactiva, que es una prorenina, que va a ser específicamente la que se va a convertir luego en una renina. Esta renina solo es secretada, es inducida cuando hay disminución de presión sanguínea, cuando existe una disminución en el filtrado de sodio y cuando naturalmente hay un aumento en la osmolaridad del plasma. El otro componente es la angiotensina. La angiotensina es un oligopéptido que actúa como hormona o dipsógeno. Estas se derivan de la molécula precursora angiotensinógeno, que es una globulina sérica que es producida por el hígado. Esta angiotensina juega un papel muy importante dentro de este sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cómo se va a convertir o cómo vamos a llegar a obtener la angiotensina? En primer lugar, nosotros tenemos el angiotensinógeno, que es una estructura que está compuesto por varios aminoácidos. Cuando este angiotensinógeno se enfrenta con la renina va a desdoblar, va a dividir este angiotensinógeno y va a dejar una parte que está compuesta solo por 10 aminoácidos. Este componente de 10 aminoácidos se va a denominar angiotensina 1. Esta angiotensina 1 posteriormente va a también tener la influencia o va a ser catabolizada por la enzima convertidora de angiotensina, comúnmente denominado como ECA. Y esta ECA lo que va a hacer frente a esta cadena de 10 aminoácidos, va a partir esta cadena y va a conservar 8 aminoácidos. Estos 8 aminoácidos que van a quedar luego de la escisión por la ECA se va a convertir en la forma que nosotros lo vamos a relacionar con el nivelamiento de presión, el cual se denomina angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 se va a unir a su receptor de angiotensina. Dentro de los receptores de angiotensina 2 vamos a tener primero al receptor de angiotensina, el receptor AT1, y el otro es el receptor AT2. El receptor AT1 lo vamos a encontrar en vasos, en riñón, corazón, cerebro, útero, adipocitos, ovario, vaso y pulmón. Pueden tener varios subtipos, AT1A y AT1B. El subtipo AT1A está específicamente en riñón y es preganglionar, mientras que el subtipo A1B es postganglionar. Y estos son responsables de la contracción arterial. El receptor AT2 lo podemos encontrar en tejidos embrionarios, pared vascular, glándulas suprarrenales, miometrio. Tiene acciones opuestas al receptor AT1. Entonces, si se induce este receptor o la angiotensina
se une a su receptor AT2, va a aumentar el flujo plasmático renal, va a promover la natriuresis y disminuye la proliferación arterial y da vasodilatación. Entonces las funciones de unirse al receptor AT2 son opuestas cuando se unen al receptor AT1. Si en el receptor AT1 vemos contracción arterial, al estimular el receptor AT2 veremos lo contrario, que es vasodilatación. Cuando la angiotensina 2 se une a su receptor AT1, va a tener acción diferente, múltiples. Una acción sobre el AMP cíclico, el cual va a aumentar la aldosterona y por lo tanto va a aumentar el sodio y la volemia. Si tiene acción sobre las fosfolipasas, va a aumentar el fosfatidil-inositol, va a haber aumento del calcio libre y van a aumentar el tono vascular, van a aumentar las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, y también van a aumentar la hipertrofia a nivel muscular. Si tienen una acción intracelular, va a estimular el aumento de protooncogenes y síntesis de ARN, que va a traer como consecuencia aún más aumento de la hipertrofia y aumento de fibrosis. Si tiene acción sobre prostanoides, va a haber un desbalance de prostaglandinas y tromboxano A2, esto va a estar desbalanceado y por lo tanto, como consecuencia, va a haber aumento de la agregación plaquetaria y vasoconstricción. Todos estos factores, todos estos que han sido inducidos, van a traer como consecuencia a la enfermedad que llamamos hipertensión arterial, va a haber aterosclerosis, hipertrofia y trombosis. El otro componente es la aldosterona. La aldosterona es una hormona producida por la corteza suprarrenal. Va a estimular a las células principales de los túbulos colectores para reabsorber más sodio, cloro y secretar más potasio. Como consecuencia de esta acción fisiológica, se secreta menos agua y por lo tanto se aumentaría el volumen sanguíneo. Este cuadro, que nos va a abreviar en 16 pasos, nos va a dar un ejemplo muy rápido de cómo funciona de manera automática el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Podemos tener diferentes momentos, podemos tener diferentes circunstancias donde puede haber una deshidratación, donde hay déficit de sodio, por ejemplo, una diarrea muy acuosa, una diarrea por cólera, por ejemplo, o también una hemorragia producto de un trauma, producto de un accidente. Cuando ocurre esto, lo que va a ocurrir inmediatamente es la disminución del nivel sanguíneo. Al disminuir el nivel sanguíneo por pérdida, hay una disminución de la presión arterial. Y automáticamente al detectarse esta disminución de la presión arterial, inmediatamente las células yuxtaglomerulares del riñón van a producir a la renina. Paralelamente a la producción de la renina, el hígado está produciendo angiotensinógeno. Cuando el angiotensinógeno se encuentra con la renina, esta se va a convertir o desdoblar en angiotensina 1. La angiotensina 1, por acción de la enzima convertidora de angiotensina, ECA, que está a nivel pulmonar, va a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2, que es el elemento más activo en este sistema. La angiotensina 2 como tal va a estimular la corteza suprarrenal y al estimularse la corteza suprarrenal va a aumentarse la producción de aldosterona. Al aumentarse la cantidad de aldosterona, esta va a los riñones y en los riñones va a aumentar la reabsorción de sodio y agua y aumento de la secreción de potasio
y de hidrógeno en la orina. Mediante esta resorción de sodio y agua vamos a conseguir el aumento del volumen sanguíneo. Y si aumenta el volumen sanguíneo, va a aumentar la presión arterial hasta que llegue a su normalidad. Pero también esta angiotensina 2 que se ha producido también va a actuar directamente sobre las arteriolas y va a producir vasoconstricción de ellas y por lo tanto va a aumentar también la presión arterial hasta que llegue a la normalidad. Estos pasos son el mecanismo fisiológico normal cuando se detecta que hay pérdida de volumen sanguíneo, pérdida o disminución de la presión arterial. Pero ¿qué sucede cuando no hay pérdida del nivel sanguíneo, no hay disminución por causas externas de la presión arterial? El organismo cree lo contrario, el organismo sufre un desbalance y a pesar de que todo está normal, cree que hay alguna pérdida y va a activarse todo el sistema renina, angiotensina, aldosterona, aumentando la presión arterial. Y a eso lo vamos a llamar hipertensión arterial. ¿Qué es la presión arterial? Si hablamos de los componentes físicos cardiovasculares, la presión arterial es la fuerza ejercida por la sangre contra una unidad de superficie de la pared del vaso. Eso quiere decir que cuando por un vaso sanguíneo pasa sangre corrientemente, pasa con una determinada fuerza. Y esa fuerza se va a ejercer una presión sobre las superficies de las paredes internas del vaso. A eso le llamamos presión. Y como es sangre y como lo estamos ejemplificando en unas arterias, presión arterial. Y esta presión arterial la vamos a poder visualizar con elementos médicos, con instrumentos médicos como los tensiómetros. Cuando hablamos de presión arterial tenemos dos productos. El primer producto es de la contracción cardíaca. Obviamente la contracción cardíaca es de tipo pulsátil, hay una alternancia en la presión y esto es dado por la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. La presión arterial sistólica está relacionada con la sístole a nivel cardíaco y la presión diastólica con la diástole. Tenemos entonces la sístole, que es la contracción cardíaca, y la diástole, que es la relajación cardíaca. El segundo producto es el producto de la resistencia vascular periférica, y esta resistencia vascular periférica está dada por el calibre de la luz del vaso sanguíneo. Fisiológicamente, la presión arterial tiene un ciclo circadiano, un ciclo que se puede evidenciar en 24 horas. La presión arterial, ya sea sistólica o ya sea diastólica, no es la misma durante las 24 horas. Podemos poner, si queremos hablar en la línea superior amarilla, es la presión sistólica. Vemos que a lo largo de 24 horas esta no es uniforme. Hay determinados horarios donde está elevado y determinados horarios donde está disminuido. Por ejemplo, en las horas de sueño, en las horas donde cada uno de ustedes está durmiendo profundamente, la presión arterial suele disminuir. Y luego hay un elemento que hace que esta presión suba y justo es en el momento que la persona se despierta. Se despierta en la mañana, se despierta después de un sueño profundo y la presión sube varios milímetros de mercurio. Y de ahí durante el día hay diferentes fluctuaciones. Y esto lo vemos tanto en la presión sistólica como también en la presión diastólica. No es uniforme. Los determinantes de la presión, prácticamente de la presión arterial sistólica, es el volumen latido, la distensibilidad de la arteria mayor, que es la aórtica, y la presión arterial diastólica. Dentro de la presión arterial diastólica
Los determinantes son resistencia vascular periférica, distensibilidad aórtica, la frecuencia cardíaca y su relación con la presión arterial sistólica. Viendo estos componentes fisiológicos, vamos a ver qué cosa es la enfermedad tan común en las personas como es la hipertensión arterial. Si queremos dar una definición, la hipertensión arterial corresponde a la elevación persistente de la presión arterial sobre los límites normales, que por convención se ha definido en una presión arterial sistólica de 140 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica de 90 milímetros de mercurio. Entonces, si queremos hablar de hipertensión arterial, estamos hablando de una elevación por encima de estos valores, entre comillas, digamos, normales, porque son acuerdos de convención internacional, pero de manera persistente. La presión arterial tiene una relación muy estrecha, continua y graduada con el desarrollo de enfermedad cardiovascular, infarto agudo del miocardio, insuficiencia renal, enfermedad arterial periférica y todas las causas de muerte cardiovascular. Si bien es cierto, las convenciones internacionales nos han dado estos valores de sistólica 140 y diastólica de 90 milímetros de mercurio, en noviembre del año 2017, la Asociación Americana de Hipertensión y el Colegio Americano de Cardiología, específicamente para los Estados Unidos, dio una revisión sobre sus lineamientos de manejo de la presión arterial. Y para ellos hubo un cambio en cuanto a la medida de la presión sistólica. Según esta nueva definición para los grupos de los Estados Unidos, la hipertensión arterial se define como una presión arterial sistólica en 130 milímetros de mercurio o más. Esto es 10 milímetros de mercurio menos que el umbral que se maneja hasta la actualidad. Vale la pena acotar que esto es una decisión solo para el ámbito estadounidense. Otros países como la Comunidad Europea o inclusive Latinoamérica no han adoptado este cambio. En la actualidad, tanto Europa como Sudamérica o Latinoamérica sigue manejando como el umbral de 140 milímetros de mercurio o superior para la presión arterial sistólica. Esto es un caso particular solo para los Estados Unidos. Y así como ha habido este cambio en el umbral para los Estados Unidos, también la clasificación clásica que nosotros venimos manejando como prehipertensión, hipertensión estadio 1, hipertensión estadio 2, para ellos también ha cambiado. Para los Estados Unidos, como les digo, tiene una presión entre 120 y 129 milímetros de mercurio, la sistólica como presión arterial elevada. Entre 130 y 139 milímetros de mercurio la presión sistólica como hipertensión estadio 1 y por encima igual o mayor a 140 milímetros de mercurio como estadio 2, ¿no? Esto es el cambio prácticamente según las guías norteamericanas. ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Por qué ocurre la hipertensión arterial? En realidad, el mecanismo es multifactorial, no solamente es uno, es multifactorial. Está el sexo o género, está factores ambientales, como últimamente se ve más, que es el estrés, está el factor genético, alteraciones en el sistema nervioso central, como es la activación del sistema simpático, alteraciones cardíacas propiamente dicho, alteraciones renales con retención de sodio, alteraciones gastrointestinales como es obesidad o algunos elementos como es el alcoholismo, alteraciones endocrinas como es alteraciones en aldosterona e insulina y obviamente la edad. Todos son mecanismos que sumados van a influir en la producción de la hipertensión arterial.
Cuando la persona está asintomática, obviamente no se van a afectar o no va a ser evidente la afección de órganos, pero cuando hay pequeños síntomas a nivel renal puede haber una pequeña proteinuria, a nivel cardiovascular puede ya estar aumentando la hipertrofia ventricular izquierda o a nivel cerebral o de sistema visual podemos ver retinopatía. Cuando ya es claramente sintomático, ya hay una alteración más que se va a una falla renal, una coronariopatía a nivel cardíaca, una disfunción sistólica diastólica, a nivel del sistema nervioso central puede haber un ataque isquémico, trastornos demenciales, y cuando es ya muy sintomático y está comprometiendo muchos órganos nobles, ya se establece la enfermedad renal, un infarto, falla cardíaca, fibrilaciones ventriculares, taquicardia, accidente cerebrovascular, y todos ellos pueden llegar a desencadenar la muerte de la persona que no está siendo controlada en su presión arterial. Si nosotros vemos, la hipertensión arterial va a incrementar también el riesgo de otras enfermedades. Por ejemplo, diabetes mellitus va a aumentar en más del 30%, hipercolesterolemia en más del 36%, hipertrigliceridemia en más del 50% y la obesidad y sobrepeso alrededor del 78%. Entonces la hipertensión arterial se va a ver involucrada con otras comorbilidades o con otras enfermedades. El riesgo entonces de mortalidad cardiovascular se va a duplicar exponencialmente. Cada incremento de 20 o 10 milímetros de mercurio en la presión arterial va a traer como consecuencia el duplicar este riesgo en 2 veces, en 4 veces, en 8 veces. Un riesgo de mortalidad cardiovascular que se va a duplicar exponencialmente por incremento de 20 o más milímetros de mercurio. El daño orgánico, como vimos, producto de la hipertensión arterial, es a órganos nobles. No solamente es el propio vaso. Este vaso que ya sufre vasoconstricción, hipertrofia vascular, disfunción endotelial, aterosclerosis, va a repercutir en el mismo corazón. Y en el corazón, obviamente, vamos a ver apoptosis, hipertrofia ventricular izquierda y fibrosis que van a traer como consecuencias arritmia, falla cardíaca, infarto. A nivel cerebral, desórdenes vasculares que van a traer como consecuencia disturbios cognitivos y accidente cerebrovascular. A nivel renal va a traer como consecuencia albuminuria, proteinuria, esclerosis glomerular, una disminución del filtrado glomerular y por lo tanto va a desencadenar una falla renal. Y todo ello, falla renal, ACV, infarto, puede conducir a la persona no controlada a la muerte. La hipertrofia ventricular izquierda es una de las consecuencias de la hipertensión arterial maltratada o no tratada adecuadamente. Si nosotros vemos en el gráfico hacia el lado izquierdo, podemos ver el ventrículo izquierdo y el tamaño o el grosor de la musculatura de manera normal. Pero si nosotros apreciamos el gráfico de la derecha, podemos ver que ese mismo ventrículo ha aumentado el volumen muscular. Cuando aumenta el volumen muscular, hay engrosamiento de ese músculo de ventrículo izquierdo, denominamos hipertrofia ventricular izquierda. La consecuencia es que cada vez que aumente esta musculatura, aumente este volumen, el corazón o el ventrículo se vuelve más insuficiente. A nivel del riñón, específicamente en el glomérulo, nosotros podemos apreciar pequeños vasos sanguíneos que están rodeados por la capa o cápsula de Bowman. Estas arterias, estas arteriolas son fundamentales para el buen funcionamiento y filtración glomerular. Cuando hay hipertensión arterial comienzan a alterarse. Hay incremento de liberaciones de colágeno, de
alteraciones de las células mesangiales, etcétera, por acción de la angiotensina 2 y por lo tanto también vasoconstricción, por ejemplo, de la arteriola eferente. Todo ello va a traer como consecuencia disminución en el filtrado, van a traer como consecuencia falla en el espacio capsular y por lo tanto va a haber albuminuria y proteinuria que de manera constante, paulatina y no controlada va a llegar a una nefropatía y a una insuficiencia renal. ¿Por qué tratar la hipertensión arterial? Muchos ensayos clínicos han demostrado que el tratamiento antihipertensivo, ya sea comparado con placebo en sus inicios o comparado también con otros fármacos iniciales, se asocia con una disminución significativa del riesgo de eventos cardiovasculares fatales y no fatales. Disminución del riesgo relativo de accidente cerebrovascular de 42% y de eventos coronarios del 14% para una sistodiastólica y 30 y 23% para una aislada. También los estudios han mostrado beneficio en la mortalidad por todas las causas, ya sea entre 13 y 14% sistólica o diastólica, y las cardiovasculares entre 21 y 18% respectivamente. Eso quiere decir que tratar a tiempo la hipertensión arterial no solamente es manejar la presión arterial elevada, sino las comorbilidades y la mortalidad que pueda traer como consecuencia el aumento continuo de la presión arterial. 2 milímetros de mercurio de reducción en la presión arterial hacen una gran diferencia. Por ejemplo, 2 milímetros de mercurio que si disminuyen la presión arterial sistólica puede llegar a reducir 7% de mortalidad por cardiopatía isquémica y 10% de reducción de mortalidad por un evento cardiovascular. Y finalmente, para nosotros poder manejar y tratar la hipertensión arterial y sus demás complicaciones, vamos a utilizar antihipertensivos. Diferentes familias, diferentes clases farmacológicas y terapéuticas que van a ser el tema de la siguiente clase sobre antihipertensivos.